La balanguera misteriosa como una araña dal subir. Muy da cabuda la nostra vida treu al También quería mencionar a la gente que no ha podido venir, que los hemos invitado y que por diferentes motivos al final no han podido llegar. Uno de ellos es Jerry Mander, que le ha salido muy mal, pero bueno, ahora Estados Unidos hay mucho movimiento y, como él decía, se están abriendo 1000 caminos y en estos momentos necesito estar allí. Mi corazón está con vosotros y en los próximos meses veremos a ver la oportunidad de venir. Luego también Carl Henry Robert, que donde va Satish va él, y también le ha sabido muy mal el no poder venir. Un hombre muy interesante, con mucha experiencia. Luego, el mes pasado estuvimos con Rob Hopkins, allí en Londres. Lo hemos convencido para que venga con su familia en tren y en barco en 2 meses. Rob Hopkins es el que... bueno, tengo que decir que a todos los invitados, cuando les mandamos la carta de invitación, les mandamos lo que nosotros en estos momentos consideramos es un extraordinario ejemplo de una buena idea para desarrollar en Mallorca. Y esta buena idea para nosotros es Transition Cultures, el movimiento de transición que él ha creado, que empezó en una ciudad pequeñita y ahora está en más de 60 pueblos en Inglaterra, que ellos han comentado. Herbert lo conoce bien. Estuvimos hablando con él y recogiendo opiniones muy interesantes. De hecho, ya hemos propuesto a Green Boots, al editor, traducir el libro al español, al castellano. Y hemos contactado con unos cuantos alcaldes de aquí de la isla para empezar este movimiento, que básicamente lo que dice es que vamos a prepararnos ya para lo que va a venir. Es decir, de la dependencia, vamos a pasar de la dependencia del petróleo. Los 1000 objetos que tenemos en casa están hechos todos con petróleo. Entonces tenemos que pasar de la dependencia del petróleo a respuestas locales. Y claro, las respuestas locales tienen que venir sin duda con la unión de la comunidad. Tenemos que unirnos y tenemos que hacerlo ya, porque no es mejor hacerlo ahora que no esperar 3 años o 4, que son los que más o menos están previstos para ver el aeropuerto de Palma cerrado. Entonces, estamos en contacto con Rob Hopkins, va a venir, va a formar parte también de estas relaciones internacionales que ha empezado Satish con sus amigos. La verdad es que este encuentro ha sido posible gracias a Satish, sobre todo, y a Vandana. Entonces, también
deciros que llevamos un año, desde principios de año, hablando con gente de Mallorca, entrevistando, filmando todas las entrevistas, a veces de media hora, a veces de una hora. Un caso muy especial, llevamos 30 horas de filmación con un hombre de aquí de Mallorca que se llama Cristóbal Serra, que para nosotros es un sabio. Él dice que es un sabio solitario. Un hombre muy interesante que conoce muy bien la isla y que nos ha pasado muchísima información. Tiene 87 años y no ha podido venir. Está en su casa, pero su corazón está aquí con nosotros. Es decir, que en el último año hemos hecho un trabajo de acercarnos a la sociedad mallorquina y preguntarles qué pasa en Mallorca, cómo veis Mallorca, qué harías tú por Mallorca, cómo visualizas, cómo imaginas Mallorca el año 2015. Tenemos mucha documentación, tenemos un trabajo hecho que está ya aquí, ahora lo estamos sintetizando y seguimos trabajando y recordaros que que no tenemos meta, pero que el próximo paso que queremos dar todo el equipo de Mallorca Desperta 2015 es llevar a la práctica esta visión que se está creando desde hace un año con la gente con la gente con sentido común local y con toda esta extraordinaria gente de todo el mundo, ¿no? Y yo personalmente me gustaría mucho que mañana ellos pudieran contarnos, que se olvidaran un poco de Mallorca y que nos contaran realmente sus experiencias ahí, porque todos ellos realmente llevan un bagaje de acción, que es lo que nosotros realmente buscamos, porque es lo que nos va a inspirar para encontrar las mejores soluciones. Y estas mejores soluciones las vamos a poner en Internet, en un mapa de futuro, en un mapa virtual, que la gente pueda ver. Yo estoy seguro que Herbert Girardet, que lleva 18 años diseñando ecociudades, ecobarrios, con una experiencia extraordinaria, con un trabajo interesantísimo, por ejemplo, en Adelaida, en Australia. Vamos a ir allí, si es necesario, vamos a conocer qué están haciendo, y todo esto lo vamos a traer aquí a Mallorca. Lo vamos a enseñar en Internet a todos los medios de comunicación. Si tenemos que hacer reuniones de trabajo en cada pueblo, en cada comunidad, lo vamos a hacer. Y en definitiva, estimular a la gente para que esta iniciativa la hagan todos. Esto no es una iniciativa que vamos a hacer nosotros. La vamos a hacer entre todos. La va a hacer toda Mallorca. Por esto, uno de nuestros lemas es: todo está por hacer, todo es posible, ¿quién sino todos? Cada uno de nosotros tiene que aportar, los que están aquí y todos los que no están aquí. Es decir, si cuando en Internet o en los medios de comunicación vean las buenas ideas tienen una energía especial que no necesitas convencer, ellas solas convencen. Entonces, simplemente yo creo que es una cuestión de tiempo, de trabajo y de compromiso. Gracias. Bueno, ayer Alberto decía que hay 1,5 millones de visiones de Mallorca, tantas como habitantes de la isla, y también habrían 60 o 80 visiones del encuentro de ayer, del día de ayer, tantas como personas estamos aquí. Lo que voy a hacer, según me pidieron, es una pequeña lista de los temas y propuestas que fueron saliendo a lo largo del día. En este encuentro, gracias, poco a poco, que, como dijo Hildur un par de veces, es tal vez la primera vez en el mundo que se da un encuentro de este tipo con personas de estas características, de diferentes ámbitos de la sociedad, todas trabajando para transformar un espacio concreto como Mallorca. Y en un momento sucede el encuentro en el cual, con el probable declive de las reservas de petróleo, también
seguramente va a haber un declive en el turismo, en el transporte global, en el consumismo y en la insostenibilidad. De manera que estas ideas llegan ahora en un momento muy oportuno, mucho más fáciles de recibir por la sociedad que hace 5 o 10 años. Temas que fueron saliendo. A nivel de energía, la posibilidad de aprovechar la energía mini hidráulica, dadas las condiciones orográficas de Mallorca, que por una parte podría alimentar coches eléctricos y por otra parte este agua podría utilizarse para irrigación de los cultivos de la isla. También reaprovechar los molinos de viento tradicionales y adaptarlos a la producción de energía eléctrica. Naturalmente también la energía solar. A nivel de educación, diferentes propuestas para introducir la educación para la sostenibilidad, tanto para niños desde 2 años, como para adolescentes, como para adultos, en la línea de la educación para las ecoaldeas que proponía Hildur. A nivel de la economía, la ecotasa no funcionó, pero se podría introducir una tasa de aeropuertos y puertos para que todo turista que llegue aquí y cada persona que llegue aquí contribuya a crear este posible fondo para el futuro, para un futuro sostenible, que podría ir ligado a un foro para el futuro, que contribuyera a generar propuestas para la isla. También fomentar o incluso forzar la filantropía, sea al modo en el que, la manera en que proponía Ross, obligando a que a partir de cierto nivel de ingresos se tenga que pagarle el 100% de impuestos y esos impuestos la persona que los paga pueda decidir si los invierte en esta actividad o en esta otra, o sea, de la manera en que proponía Josep Bové, al estilo un poco del activismo de Vinoba Bhave en India, el seguidor de Gandhi, de ir delante de las casas de los grandes propietarios, de los grandes, las personas más ricas, y pedirles de una manera directa pero no violenta que den una parte a los más necesitados y para temas de sostenibilidad y del futuro de Mallorca. También José mencionó la posibilidad de que se podrían poner mayores impuestos para la gente que no utiliza sus casas, para los que tienen casas vacías o terrenos que no se están aprovechando. Susan también habló de poner impuestos a nivel internacional. Los impuestos se quedan en nuestras fronteras y dada la desigualdad que hay entre países ricos y países pobres, se podrían aplicar impuestos para transacciones financieras al estilo de la tasa Tobin. A nivel más personal, y siguiendo esta idea que proponía Gandhi de ser cada uno de nosotros el cambio que queremos ver en el mundo, orientar nuestra actividad económica hacia temas sostenibles y también poner nuestros ahorros en entidades como Tríodos o Colonia que hacen actividades de banca ética. También a nivel de la comunidad local, crear economías locales con su propia moneda local, su propia divisa local, simbólica, basadas en la producción local de alimentos y también que las empresas y los bancos, etcétera, sean de propiedad local, que la riqueza no se vaya a Madrid, a Nueva York o a Berlín, sino que se quede en la isla. A nivel de la tierra, una moratoria a la especulación inmobiliaria y apoyos a toda la gente, especialmente gente joven que quiere irse al campo, cultivar la tierra, recuperar las prácticas tradicionales agrícolas y ganaderas. También fomentar la agricultura local con idea de obtener una soberanía alimentaria, no ser dependientes de la importación de alimentos de fuera de la isla. Y no solo fomentar la agricultura local, sino celebrar todos los productos que hay aquí, en la línea de lo que decía Joan de la garrofa, de la melda, etc. También utilizar la basura orgánica, incluso los excrementos, para crear gas, sistemas de biogás o fertilizar la tierra, etc. Fomentar la creación de ecoaldeas que sirvan como modelo de sostenibilidad. También hacer un catastro detallado de los usos del suelo, de la ocupación de las casas, etcétera, para ver de dónde partimos y qué se puede hacer con la isla. Mallorca está rodeada de mar, entonces también hay que tener en cuenta la pesca sostenible. El pico del petróleo también va a comportar que la pesca que se practica hoy en día sea menos rentable y, por tanto, se abre la posibilidad de volver a formas tradicionales de pesca, recuperar embarcaciones como el yaut, la pesca con vela que se hacía antes, etc. A nivel del turismo, gran tema, transformarlo en un turismo que esté basado no en el sol y la playa, sino en la cultura local, la sostenibilidad. Susan proponía esta idea de una celebración de la cultura mediterránea. También se habló de la posibilidad de reconvertir los hoteles como centros en los que la gente pudiera meditar, tener una vida más sana, etc.
hacer un análisis realista de los costes reales del turismo a todos los niveles, no simplemente el dinero que llega, sino los costes a nivel de contaminación del agua, del terreno, degradación del medio ambiente, de manera que se pueda demostrar hasta qué punto el turismo no es sostenible y contribuye a empeorar la isla en muchos sentidos. Susan también, practicando uno de estos elementos que decía Guillem al principio, coraje, entusiasmo y confianza, tuvo el coraje de irse a Magaluf y ver una de las zonas más destrozadas de la isla, y tenía esta propuesta de que, bueno, habrá que evaluar, de convertirla en una zona que pudiera traer cierto tipo de turismo emergente. Yo lo que vi en este mapa es que Magaluf y Palma, en el mapa de la izquierda, en la Mallorca de gris de hoy, son la parte de la isla que queda más lejos de la Mallorca verde del futuro. La parte de la isla que hoy en día queda más cerca de la Mallorca verde del futuro es la parte oriental, que es la menos destrozada también por el turismo contemporáneo, ¿no? De manera que es posible que la sostenibilidad entre por Oriente, tal como el sol viene de Oriente, la sostenibilidad entre más y más en la isla por Oriente, y Magaluf sea una de las últimas zonas en transformarse. De cara a cómo actuar, cómo poner en marcha todas estas cosas, había la posibilidad de crear un gobierno paralelo, gobierno en la sombra me parece una expresión que no funciona en castellano. Tendrías un gobierno en el sol, o un gobierno para el futuro, o un gobierno que tenga sus consellerías de medio ambiente, consellería de economía, etcétera, que vaya sistemáticamente dando una perspectiva desde el futuro, quizás desde el 2015, o sea, un gobierno del 2015 que critique las políticas que se hacen ahora, ¿no? Y que atraiga un poco a los medios de comunicación para desmontar todas las decisiones que se toman hoy en día. También la posibilidad de un servicio social para los jóvenes que puedan participar en crear un mundo más sostenible y responsable. El foro que decíamos para el futuro, ligado a este posible fondo para el futuro que se mencionó. El modelo de las Transition Towns, la isla en transición que podría ser Mallorca, ¿no? Basarse en estas iniciativas que se están desarrollando en el Reino Unido y Estados Unidos, de transición a economías sostenibles. Tener en cuenta esta idea del cambio de fase que mencionaba Susan, de la misma manera en que el hielo se derrite inmediatamente y en cierto momento se transforma en vapor, llega un momento en el que hay un cambio de fase y una mentalidad que era, digamos, consumista, de repente se vuelve mucho más sostenible. Y finalmente, hacer todo esto en un espíritu de amor a la isla, que ha salido varias veces el tema, de no tratar a los que fomentan la insostenibilidad como enemigos, sino como gente que necesita ayuda. Yo sé, por ejemplo, hablo de este tema. Y actuar desde la celebración de la comida local, de la cultura local, de la naturaleza local y del Mediterráneo. Gracias. Y muchas gracias por volver hoy. Algunos de vosotros me habéis dicho, yo solo iba a venir un día, pero los debates y el encuentro de ayer me inspiraron tanto que he decidido venir otro día más. Esas son muy buenas noticias. Esta mañana tenemos con nosotros... tenemos dos formas de trabajar esta mañana. Durante todo el día de hoy, de hecho. Antes de comer, vamos a hacer como ayer, un plenario, así con todos. Y después de comer, vamos a dividirnos en grupos más pequeños, grupos de trabajo. Lo explicaré más adelante cómo vamos a trabajar en esos grupos. Pero de esta forma, el grupo puede encontrarse entre sí y diseñar una manera de trabajar en Mallorca. Hay dos trabajos que hacer para esos pequeños grupos. Uno es a dónde queremos ir, como decía José. Tenemos que saber a dónde vamos antes de hacer nuestra estrategia. Esta fue la sugerencia muy buena de José Bové.
Así que los grupos van a trabajar su visión, sus objetivos, sus sueños, sus destinos. ¿A dónde queréis llegar para el año 2015 en Mallorca? Y no solo ahí, sino cómo vamos a llegar hasta allí. Y esto lo explicaremos más adelante. Esta mañana, antes de comenzar, Jordi nos va a hacer un resumen para que no olvidemos lo que trabajamos ayer. Va a hacer un breve repaso de los puntos principales que debatimos ayer. Y después de su resumen volveremos a la mesa y tenemos a Vandana Shiva con nosotros hoy, lo cual es un gran placer para todos. Vandana ha sido una inspiración para esta reunión. Vandana y yo hemos estado trabajando juntos, viniendo a Mallorca como invitados de los mallorquines durante ya bastantes años, desarrollando ideas. Y de estas ideas ha surgido esta reunión. Así que Vandana es una gran inspiración y una de las personas más importantes, si no la más importante para esta reunión. Así que estamos encantados de que haya podido llegar a estar con nosotros hoy. Ayer no pudo estar porque, como os dije, estaba lanzando un libro muy importante que acaba de escribir. Se llama Tierra, no petróleo. Tierra y no petróleo. Es el título del libro. En inglés, Soil, Not Oil. Os mostraré el libro y lo podéis pedir en Amazon.com o en otras librerías porque no tenemos copias aquí. Vandana ha estado impulsando este movimiento holístico, ecológico y sostenible por todo el mundo durante muchos años. Es la trabajadora incansable y una activista que es además una gran amiga, que me da tanta inspiración porque yo no sé cómo lo hace. Hoy se ha levantado a las 2 de la mañana para volar y llegar hasta aquí con nosotros, cosa que es maravillosa. Así que esperamos no agotarte demasiado, Vandana. Ha escrito muchos libros, fue educada como científica, pero dijo, no voy a trabajar en un entorno de un laboratorio seco y frío, voy a hacer una investigación real, científica de la sociedad. Así que dejó su trabajo como física nuclear y se hizo una científica real de la calle, en la sociedad. Ha estado organizando un gran movimiento en la India, movimiento agrícola, de agricultura ecológica, de pequeños agricultores defendiendo sus trabajos, las mujeres agricultoras, muchas cosas. Es difícil hacer un resumen todo lo que ha conseguido hacer Vandana y cuando hable sabréis más sobre ella. Le he pedido que nos explique un poquito más sobre su movimiento y su trabajo, cómo lo consiguió, su historia vital, para que su ejemplo, sus ejemplos puedan ser una inspiración para vosotros y para los mallorquines. Empezaremos con ella, ¿te parece bien? Sí, empezamos con Vandana y entonces después pediré a nuestros demás ponentes que también nos hablen de sus experiencias, sus historias, lo que ellos han hecho en sus vidas, que os inspirará y que os puede servir como ejemplo. No hay que copiar lo que han hecho, ellos lo han hecho en su situación, a su manera. Nosotros en Mallorca, y yo digo, me incluyo también como mallorquín porque me siento identificado de tal manera con Mallorca. Nosotros mallorquines lo tenemos que hacer de nuestra manera, vosotros también. Pero estos ejemplos pueden ser una inspiración. Por eso invito a nuestros ponentes a que nos cuenten sus historias, historias reales que nos inspiren. Empezamos con Vandana. Un placer que estés aquí. ¿Conocéis canciones que todo el mundo cante juntos? ¿Una canción nacional? ¿Alguien puede cantar la canción? La canción de Mallorca. ¿Cuál es el espíritu de esta maravillosa isla? ¡Ay, sí! ¡Que baile, que bailen!
Es lo único que saben hacer, es el bailecito este. Well done, well done. Thank Well, I can explain it. Lo primero, quiero agradecer a Satish, a Guillermo y a todo el grupo en Mallorca. Disculpas, mis disculpas por haber llegado hoy y no ayer, pero me querían hasta mañana, así que algo hemos conseguido. Mi amistad y mi amor por encima de la presión de los editores. Creo que el punto interesante de esta reunión, de este encuentro sobre otro futuro para Mallorca, es que está teniendo lugar en un momento en el que un futuro diferente va a suceder, lo queramos o no, de todas maneras, pero si lo reflexionamos de manera consciente podemos llevarlo a otra dirección. Las cosas no van a ser como en el pasado, esto está claro, lo sabemos. Y creo que es también un buen momento para aprender de las experiencias colectivas sobre cómo las sociedades han trabajado para hacer una transición consciente. La transición está sucediendo, como digo, pero está siendo conducida en este punto para mantener vivo el sistema que se está desmoronando durante unos días más. Esto es lo que está sucediendo con las compras de los bancos, pero creo que si nos fijamos solo en Europa y Estados Unidos, estos apoyos económicos a los bancos están siendo 3 veces el presupuesto de ayuda humanitaria global. Y es solo para algunos bancos este dinero. Porque el presupuesto de ayuda humanitaria global es de unos 50 billones, ¿puede ser? Susan concreta que son 50 billones de ayuda exterior y 2 trillones de ayuda, de ayuda a los bancos. O sea, son 20 veces más, no 3 veces más, son 20 veces más. Así que estamos hablando de nada, son céntimos cuando comparamos una cifra con otra. Y el hecho es que no está funcionando, de hecho no está funcionando resolviendo el problema que pretenden resolver. Voy a compartir brevemente las transiciones de las cuales he sido parte, que han trabajado, que han funcionado para nosotros a lo largo de los últimos 35 años en la India. El primero fue un movimiento que empezó en mi región, vengo de las montañas del Himalaya. Las mujeres empezaron a unirse y decir que sus bosques no eran madera comercial, sino que eran espacios vivos y sagrados que mantienen sus vidas. Y empezaron a reunirse en los bosques, llamándose y diciendo que abrazarían los árboles y preferían morir, ser asesinadas antes que dejar que las hachas cortaran esos árboles. Esto continuó, empezó en el 72 hasta el 81, 9 años. Estuve activa en ello desde el 74 hasta el 81. El movimiento obtuvo su nombre del abrazo y es Chipko, que es la versión hindú de abrazo. Cuando comenzó el movimiento,
Era un pueblo tras otro, uno cada vez. Pero de boca a boca, de boca a oreja, se consiguió. Además, creo que uno de mis primeros regalos a ellas fue una cámara para que se pudieran tomar imágenes, para llevar la idea más lejos, más rápido, llegarlo a los medios también, porque esto estaba sucediendo en pueblos muy remotos. Desde el 72 al 78, el movimiento fue ridiculizado. Era una estupidez, estaba impidiendo el crecimiento, el desarrollo, el dinero. Y entonces tuvimos a una montaña entera que se deslizó y causó una inundación, porque esta montaña creó un enorme lago y ese lago explotó. Y el eslogan que crearon, los problemas no son sobre aire, agua y tierra. Así que al principio se reían de ellos por el agua y la tierra, pero ahora los bosques afectaban muchísimo al clima y entonces también eran una parte de limpiar la polución y mantener un sistema que permitiera la vida. Sí, las negociaciones del cambio climático incorporaron esta idea de los bosques. Esa inundación despertó al gobierno porque los daños de esa inundación estuvo muy por encima del dinero que habían estado ingresando por los bosques. Y entonces hubo un cambio. Este fue el momento del cambio. Esa inundación fue esa gota que colmó el vaso. Y entonces se reconoció que lo que decían las mujeres era verdad, que la primera función de esos bosques era proteger a los bosques y el agua y la tierra. Y esto era una función ecológica, sí, natural, pero también tenía consecuencias económicas. Ignorar estas consecuencias económicas significaba que en algún momento la sociedad pagaría más por ello. Unos cuantos comerciantes de madera, que en ese momento mi padre era conservador del bosque, por lo cual lo sabíamos quiénes eran estas personas, eran un puñado de personas y controlaban todo el gobierno y nadie se imaginaba que podían detenerlos. Pero en 1981 fueron detenidos o detuvieron su trabajo con una moratoria sobre el corte de bosques. La idea es que estas acciones a nivel de base pueden convertirse en políticas y leyes todo el tiempo. Es así como hay que gestionar el bosque, hay que razonarlo y ponerlo en la ley también. La próxima vez fue las minas. Detuvimos minas en nuestro valle. Se trataba de piedra caliza. Ahí es donde el agua se mantiene, el agua de lluvia se captura en estas campanas de piedra caliza y ahí es donde surgen los arroyos. Pero para la industria no era más que un mineral, no era una fuente de agua. Solo era un mineral que podía extraerse, pero cada extracción mineral significaba menos agua, más inundaciones, más erosión, más sequía, todo atrapado. En el 83 hubo una combinación de investigación que hicimos, movimiento, acciones directas como Chipko, pero esta vez con las montañas en lugar de los árboles, y acción legal. Detuvimos a los mineros. La acción legal llevó a una decisión del tribunal muy importante que decía que cuando el comercio empieza a destruir los sistemas que sostienen la vida, como el agua, entonces el comercio debe detenerse porque la vida debe continuar. Y esto sentó un precedente enorme. El comercio tenía que ser sometido a la sostenibilidad ecológica de los ecosistemas. La otra gran transición que hemos conseguido, y creo que podremos avanzar más aún ahora en este tema, es la transición que comenzamos cuando empecé a crear un movimiento para bancos de semillas en la India, anticipando lo que las multinacionales iban a hacer. Su agenda era controlar todo el negocio de semillas del mundo y están avanzando con mucha rapidez en esta área.
Su agenda o sus objetivos es que para el nuevo siglo hubiera 5 empresas que controlaran todas las semillas y tuvieran las patentes de toda la vida. Y así no quedarían pequeños agricultores en el mundo. No es el caso que se haya detenido a estas corporaciones multinacionales, pero sí que hemos conseguido 3 cosas en estos 20 años de trabajo. La primera es que hemos puesto sobre la mesa el hecho de que la biodiversidad no es algo que se puede llevar a la extinción, es el puente hacia el futuro. Y igual que habías hablado en el resumen, Jordi, la diversidad única de esta isla es el puente hacia el futuro. Cuando no tenemos el petróleo y la comida subsidiada viajando a grandes distancias y no tienes nada de esa economía falsa que se está desmoronando en estos momentos, lo primero es la biodiversidad como algo que hay que defender para el futuro. El segundo punto, y creo que necesitamos un pequeñito empujón más en esto, pero hemos conseguido mucho, y de nuevo Gandhi es nuestra inspiración, es la idea de que todo pueda ser privatizado. Creo que esto lo hemos cuestionado con mucha fuerza, que las formas de vida, las semillas, no se pueden patentar, no son una invención de nadie. Y quiero compartir con vosotros el hecho de que en estos últimos 2 o 3 años, con la intensificación del cambio climático, hemos comenzado a crear bancos de semillas comunitarios, de lo que yo llamaría semillas que pueden tolerar intensas sequías, condiciones extremas climáticas. Por ejemplo, casi todos los productos de esta isla serían resistentes a las sequías o las condiciones duras. En nuestra región también tenemos sequías, pero también inundaciones enormes y también ciclones. Y esos ciclones significan que las olas del mar entran en la tierra, igual que un tsunami, y dejan sal sobre la tierra. Y necesitas variedades que puedan tolerar tierras salinas. Así que hemos creado bancos de semillas que aguantan sal, que aguantan sequías e inundaciones. Se están utilizando para rejuvenecer diferentes regiones, las que toleran la sequía, en áreas que han tenido 4 años de sequía, para regenerar esas regiones. Después del tsunami, repartimos las que son resistentes a la sal a lo largo de la costa este de la India, que recibió casi todo el impacto. También queríamos llevarlas a Birmania, pero no permitieron la distribución. El régimen no permitió la entrada de estas semillas, pero estábamos ahí con 2 camiones de semillas resistentes a la sal, porque el ciclón les había destrozado el terreno con la sal. En cuanto a las que resisten las inundaciones, hemos estado guardándolas para las condiciones que vendrán. Lo digo porque las compañías que nos han traído los transgénicos están patentando las semillas que resisten al clima también, y tienen 520 patentes ya, no 1 o 2. 530 patentes de semillas resistentes a condiciones extremas. Entonces, en diciembre espero que podamos recomenzar una campaña contra la biopiratería colectiva. Hay el caso del árbol de Neem en la India que había sido patentado, o el basmati, arroz basmati, que también había sido patentado, o el trigo. Pero ahora queremos retar estas patentes colectivas para que los cultivos que podrían ayudar a la humanidad a hacer una transición no se patenten, que sean propiedad común. Y si no lo son, entonces la gente primero va a sufrir un desastre climático y luego por un desastre económico de no poder acceder a semillas. O los gobiernos tendrán que actuar y gastarse este dinero para comprar las semillas de Monsanto. Claro, esto para Mallorca es importante y también es importante a nivel global, muy importante. Creo que cada paso que tomemos en esta dirección nos hará que podamos establecer que los regalos de la naturaleza no son propiedad privada, son de la gente. Y creo que la recuperación de esa idea comunitaria es una transición
un elemento de transición importantísimo. Lo que se ha sacado del dominio público y puesto en manos de las multinacionales, hay que recuperarlos. Creo que las semillas es algo en lo que lo podemos conseguir. Con un esfuerzo concertado, región tras región, todo el mundo sumándose, regiones de Mallorca, de la India, de Francia. Podemos continuar y trabajar. Con el agua también creo que podemos hacerlo, porque la idea ha sido que el agua debe y puede ser privatizada. También acabo de estar en un debate organizado por The Economist, la publicación que proponía que el agua es como todo lo demás y debería ser una comodidad de mercado y así se puede distribuir y resolver la crisis del agua. Por supuesto que me opuse y se lo dije. Lo interesante es que los lectores de The Economist acabaron votando como que el agua debería ser pública después de este debate. A un 59% al 41%. Al final, la decisión final del debate, entonces el editor dijo: aunque creemos que debería ser privatizado y se debería ser una comodidad de mercado, estamos obligados en este caso a votar con la mayoría por la posición de que es un bien común y debería estar en manos de la sociedad. Así que creo que poco a poco esta opinión pública cambia, puede cambiar. Hay ciertas cosas, entonces, que deben ser propiedad comunitaria y tenemos que comprometernos con la responsabilidad colectiva. El tercer gran cambio, ya sea con ecoaldeas o el trabajo que hacemos en Nadania para construir sistemas agrarios ecológicos, creo que lo que podemos mostrar ahí es que sobre el terreno, en el mundo real, hay más prosperidad, más bienestar, mejor producción, mejor distribución de la riqueza a través de los acuerdos económicos alternativos. Y ahora por fin tenemos cifras para demostrarlo. Nuestros granjeros que están haciendo agricultura ecológica ganan 3 o 4 veces más que los otros. Acabamos de hacer un estudio comparativo entre agricultores de transgénicos, de algodón transgénico y otros que se habían unido a nuestra campaña de rejuvenecer la agricultura en un área concreta donde ha habido tantos suicidios de granjeros. Estos años hemos estado hablando aquí en Mallorca también de esa campaña de semillas de esperanza y adopta un agricultor. Los resultados han sido alucinantes. 10 veces más han ganado los agricultores ecológicos que los que no. ¿Queréis que explique eso un poquito más, este tema? Lo repetimos. Las semillas modificadas genéticamente son semillas de monopolio. También son semillas que no se han testado, se han probado realmente, no como las semillas nativas autóctonas de una región que han sido testadas a lo largo de siglos. Después hay esas semillas privadas que se prueban durante 5 o 6 años y después se distribuyen y se venden a los granjeros. Y luego está la semilla comercial de laboratorio que no se ha testado en el medio ambiente real. Y esa semilla se vende a nivel enorme porque las empresas quieren recuperar beneficios muy rápidamente. Y también porque les cubre la ley de royalties sobre la propiedad intelectual en estas semillas. Y esto es algo, lo que voy a decir, que la mayoría de la gente no sabe. Las compañías entran en una región y consiguen destruir el suministro de semillas local. A mí me dicen cómo lo hacen. Le pagan a los agricultores para que les den sus semillas viejas, entre comillas, que no valen para nada. Toma esta otra que te va a hacer millonario. Y el granjero se lo da no dándose cuenta que todos los vecinos están haciendo lo mismo. Entonces hay una región entera, después de un solo año de marketing, que pierde todas sus semillas. No les queda nada más que las semillas de Monsanto. Y Monsanto es la compañía que está controlando el 95% de todas las semillas transgénicas del mundo hoy. Con solo 4 cultivos: soya, algodón, maíz
Y una cosa más, se utilizan más herbicidas y pesticidas, más toxinas con toxina BT. En la India las vacas están muriendo, que comen sobre estos campos. Nos han avisado ya de 3 regiones diferentes de la muerte del ganado por comerse estas plantas. Estas semillas tan costosas no se han testado adecuadamente, han sido manipuladas tanto que son vulnerables a las plagas, así que el agricultor acaba usando más pesticidas. El coste de la semilla, del pesticida, de la irrigación, todo esto se añade a crear una deuda en la cabeza del agricultor, pensando él que iba a ser millonario, porque eso es lo que le habían dicho, porque los anuncios utilizan palabras indias para vender. Dioses indios, como por ejemplo el gurú. No piensan que esos dioses o gurús les podrían llevar a algo falso. Entonces siguen estas filosofías y de repente se encuentran en un callejón sin salida porque han perdido sus semillas. Esa deuda tan alta está causada por el incremento del coste de las semillas y los químicos, y la otra parte es la agricultura globalizada, sobre la cual José y Susan han estado trabajando, y todos nosotros también, porque la agricultura globalizada disminuye el coste o abarata el coste de los productos de los agricultores de 2 maneras. La primera, que 5 compañías son las que controlan todo el mercado. Cuando hay un monopolio, se compra barato. Lo segundo, estas mismas compañías recogen 400 billones de subsidios de los países ricos, igual que los bancos están recogiendo ahora ese dinero. Cada año 400 billones de dólares, y el monopolio reduce los precios. Entonces, estos productos baratos artificialmente son lanzados a los mercados baratos, de nuevo, como África o la India. Entonces, Monsanto tiene la patente de la semilla, la agroindustria tiene... los agricultores se encuentran atrapados ahí entre gastos más altos de semillas y químicos y nada de entrada de dinero, muy poquito por lo que han cultivado. Entonces, esto lleva a la deuda y los lleva al suicidio. Ha habido 200.000 suicidios de agricultores indios. 200.000 ya. ¿Cuál es la población de Mallorca? Nos pregunta. 1,5 millones. Podéis imaginaros. 1/4 de la población de Mallorca se hubieran suicidado por la deuda. Y estos son los agricultores que toman ese paso tan drástico y final, que es el suicidio, pero todos los agricultores se encuentran en esa situación de no viabilidad. Esta situación ha sido creada artificialmente y está diseñada para eliminar a esos pequeños agricultores y la gente de la tierra. Está diseñada para esto. Lo que estamos haciendo es darle la vuelta, eliminando esa economía falsa que la rodea, la semilla, rejuveneciendo el suministro de semilla de nuestros bancos de semillas, eliminando el coste de pesticidas con agricultura ecológica y comercio justo. Un comercio justo que asegura que los agricultores son pagados un precio justo por su producto, porque ahora mismo en todos los productos agrícolas los agricultores están obteniendo menos de lo que se han gastado en la producción, por lo cual es un sistema que no puede continuar. Esos agricultores necesitan un precio justo. Creo que este tema de gente y tierra va a ser el tema más importante, el reto más importante para los países. Para los países va a ser decir cómo conseguimos eliminar estas capas de injusticia y mantener a las personas en la tierra. En otros lugares la gente va a tener que preocuparse de cómo repoblar ese campo que ha sido abandonado. Esa transición siento que es el enorme reto que tenemos por delante. Quiero mencionar que una de las grandes victorias en tiempos recientes en la India ha sido la victoria de los agricultores, los paisanos, contra una industria del coche. ¿Habéis oído hablar del nanocoche, el coche más barato del mundo? Pues los agricultores, simplemente los países, se clavaron y dijeron, queremos esto. Ayer se dijo, estáis luchando contra el progreso. Y ellos decían, no, estamos luchando por la tierra y la gente. Y en bengali suena muy bien, Mati, Manush. Manush, people, gente, y Mati es tierra.
Suena muy bien. Entonces, si el coche va a destruir la tierra y la gente, nuestras vidas, tenemos que oponernos. Y han detenido esta fábrica. La nanofábrica ha sido detenida. Es una transición alucinante la que está sucediendo. Antes, la industria automovilística no ha caído todavía, aunque va a caer. Aquí se ha conseguido cerrar una fábrica antes de que caiga la industria. En Mallorca, el vínculo con todo esto, con todo lo que hemos estado haciendo en la India, un vínculo muy grande es que la infraestructura de esta isla se ha construido para asumir el turismo de masa, incluido el empleo. Por diversos motivos que ya se han hablado aquí ayer, el turismo de masas no puede continuar tal como está. Y de todas maneras no es lo mejor para la isla, para organizar su riqueza natural y su creatividad humana. Creo que una de las cosas en las cuales tenemos que estar trabajando es que antes de que suceda el colapso, anticiparnos al cierre, por ejemplo, del turismo, y encontrar las maneras para que aquellos que han estado trabajando en ese negocio o industria de servicio sean trasladados a un trabajo en la tierra, por ejemplo. Hay un montón de cosas artísticas y artesanas, como por ejemplo esos hermosos zapatos que Guillem nos está regalando. Las posibilidades son infinitas. Hay oportunidades mucho más allá de tener un trabajo a servicio del turismo. El trabajo en todo el mundo es para que los ricos estén en los mercados. Mucha gente va a perder empleo incluso en los mercados económicos, y la gente que ha estado sirviendo a los turistas también. En Rajasthan, por la caída en Europa, el turismo ha bajado en 25% en un solo año. 25% menos de visitantes en Rajasthan. Por lo cual todos los agricultores que han perdido su tierra o dejaron la tierra y se hicieron camareros, su opción es volver a la tierra. Pero claro, tenemos que pensar en esto de forma muy creativa, constructiva, porque si no lo hacemos, entonces sabemos que en estos momentos es cuando el miedo nos puede adelantar, nos puede invadir, y el miedo es tierra fértil para el fascismo, nada menos que el fascismo. Muchas gracias, Vandana. Entonces, ayer he estado hablando acerca de nuestra historia, donde vivimos, donde estamos luchando, lo que hemos hecho contra el ejército. Para nosotros fue una gran victoria, como os dije ayer. Y cuando hay una victoria, has tenido una, quieres otra. Y otra más. No quieres terminar, entonces seguimos luchando. Y así es como ha comentado ayer Susan cuando hizo la presentación sobre mí. En la segunda lucha en la que nos involucramos fue la lucha contra la agricultura en la OMC. Ahora no es solamente un tema en Francia, sino en todo el mundo. Esto comenzó en el año 1986-87, pero hasta que la gente alrededor de todo el mundo realmente llegara a comprender, para mí me costó 12 años. La gran lucha en Seattle fue la manifestación para que la gente comprendiera qué estaba sucediendo. El tema central en Seattle fue la agricultura y la gente comprendía. Yo pienso que desde aquel momento la agricultura se convirtió para todo el mundo y alrededor de todo el mundo de un buen ejemplo de las cosas que tenemos que hacer y cómo tenemos que luchar contra la globalización. La agricultura era la mejor manera de explicar cómo las grandes empresas estaban destruyendo la agricultura. No voy a dar más ejemplos porque Vandana ya os ha dado muchos. Y fue por esta razón que en Seattle, en Hong Kong, en Gongkur, que cada vez
la OMC no pudo continuar a causa de estos temas agriculturales. Incluso hace unos meses en Ginebra fue un gran problema para la OMC a causa de este tema de la agricultura. Seguimos hablando sobre este tema y todo el mundo ha tomado esta palabra, esta idea de soberanía de los alimentos. La primera vez que hablamos de esto fue en el año 96 en Roma, en la reunión de la FAO. Ahora tenemos que cambiar completamente nuestra visión. La manera de seguir adelante para la agricultura es la soberanía de los alimentos, capacidad para la gente y los agricultores para alimentar a su propia población. Este es un derecho global para todo el mundo y tendría que ser reconocido como un derecho humano. Y esto para mí es muy importante, es nuevo, ya que ahora, en quizás los 10, 15 años, de los 10, 15 últimos años ha estado creciendo mucho más. He tenido una conversación con el secretario general de las Naciones Unidas sobre la soberanía de los alimentos y nos han preguntado de qué se trata todo esto. Entonces era un concepto nuevo para ellos. Querían saber si teníamos una respuesta, una solución para esta situación, pero cuando nos hemos visto unos meses después, el secretario general de la OMC, el señor Pascal Lamy, dijo: esto es una locura, ¿qué nos estás contando? ¿De qué estáis hablando? Y simplemente rechazó, no quiso en absoluto hablar del tema. Pero después de lo que sucedió en Ginebra hace unos meses, bueno, había visto que había unos problemas y yo le repetí, reiteré que era imposible de seguir así. Es imposible. La agricultura no tiene nada que ver con esto. La agricultura corporativa no funciona para el mundo. Ayer os estaba comentando cuántos agricultores tenían tractor, etc. Entonces podéis entender que realmente la agricultura corporativa no tiene ningún sentido para la mayor parte de la gente en el mundo. Para construir una política de agricultura para el mundo, el menos del 10% de los productos agricultores que se desplazan de un país a otro, entre el 6 y el 8% de los productos, leche, carne, cereales, menos del 10%. ¿Cómo podéis imaginaros que vais a organizar la política agricultora en los países con este 10% de bienes que se viajan de un continente a otro? Es una locura, no tiene sentido. Solamente funciona para 4 o 5 empresas para cada producto que tienen el control entre el 75% y 90% de este comercio. Así que así no se puede organizar el mundo. Y ahora la gente está comprendiendo esto, incluso los gobiernos, que es bastante increíble. Estos gobiernos antes no creían en lo que nosotros decíamos y ahora están tomando nuestras palabras y utilizándolas ellos mismos. Vemos el gobierno francés el mes pasado en la reunión europea de los ministros de Agricultura en septiembre. Ellos estaban hablando de la soberanía de los alimentos. Tenemos que tener soberanía de los alimentos. Así hablan ahora. Hace 15 años nadie sabía de este tema y ahora se está hablando muchísimo. Entonces es un gran cambio, pero por supuesto no hemos llegado todavía. Tenemos que construir y ayudar a los países a construir. Yo estaba hablando de la OMC, pero actualmente todavía esto no funciona.
Pero cuando no pueden salir por la puerta, tienen que salir por la ventana. Y las ventanas son todos los acuerdos locales, los acuerdos bilaterales. Esta es la nueva visión, el nuevo camino hacia adelante para las empresas de Estados Unidos, Europa, que tienen que forzar a los países a estar de acuerdo, ¿no? A aceptar los acuerdos en África, etcétera. Hay muchos desacuerdos sobre estos acuerdos. Hay miles de desacuerdos. Es muy difícil tener estas luchas, no estamos en los mismos lugares, pero por lo menos actualmente ahora hay mucha resistencia todavía. Hemos visto una gran manifestación, por ejemplo, en el sur de Corea sobre la importación de la carne. Hay muchas luchas que están teniendo lugar, pero la gente no está del todo, no tiene tantos conocimientos de esto. Está sucediendo en muchos países donde la gente dice, bien, ¿para qué vamos a luchar? La soberanía de los alimentos está movilizando cada vez a más y más personas que quieren luchar para esto. No solo organizaciones de los agricultores y ONGs, sindicatos, sino mucha gente común, ¿no?, que quiere hacer este trabajo. Lo vemos en Europa y también en otros países desarrollados y países en desarrollo. Es uno de los temas centrales. En África, en el este de África, ahora mucha gente está hablando de este tema y tenemos contactos con estos países donde hay buenas luchas que se están llevando a cabo. Yo trabajo mucho con gente de Camerún, que es un país en la costa oeste de África, centro-oeste. Hay una gran lucha contra la importación del pollo congelado desde Europa. Esto ha estado destruyendo la producción local. Entonces ha habido una gran movilización durante 3 años entre agricultores, consumidores, gente que trabaja en este mercado, y juntos han construido una movilización. Después de 3 años han cambiado y la gente ha boicoteado este pollo congelado, que claro era más barato que el pollo local, pero la gente dejó de comprarlo y así el gobierno tiene que aceptar el hecho que ahora tenemos que apoyar el pollo local. Hemos hecho una manifestación en la ciudad de Yaoundé, que fue la primera manifestación en muchísimos años, ya que este país es una dictadura, es un presidente terrible que tiene que aceptar esta realidad. Este pollo congelado importado con muchas subvenciones para las empresas europeas, y la mayor de ellas, que es una empresa francesa, DUP. Esta empresa ahora tiene problemas, ahora ha decidido de cambiar su enfoque y en vez de exportar desde Europa han decidido construir nuevas empresas en países en desarrollo o países emergentes, como ahora los llamamos. Entonces ahora la mayoría de estas fábricas están en Brasil y en Tailandia y ahora exportan a Europa con subvenciones para exportar, porque están creciendo sus pollos en países en desarrollo, ¿no? Estas son empresas francesas y es un punto bastante interesante. Esta ha sido una buena lucha, por ejemplo, en Camerún. Hay muchos ejemplos de este estilo, pero esta lucha es continua, sigue ahora. En Nigeria, ayer estaba yo comentando lo que podemos hacer con la agricultura, cómo tenemos que construir un proyecto agricultural para esta isla. Si decimos soberanía de los alimentos pues esto no significa que tenemos que ser La soberanía de los alimentos significa que uno quiere controlar lo que produce, producir todo lo que se puede y también controlar lo que importamos. Y si producimos aquí, local, no hay que importar.
Y si importamos productos, las empresas que importan tienen que poner un impuesto alto. Si tenemos naranjas aquí locales y las importamos de África, tienen que ser tan caros que nadie los pueda comprar. Esto lo he visto en muchos países donde la gente está intentando hacer esto. Es difícil. Adentro de un país se puede hacer, pero es difícil. Significa que el político necesita tener mucha fuerza y determinación para hacer esto. Pero si hay un movimiento social con los consumistas para boicotear estos productos, estos bienes, es posible. Y esto es lo que quisiera discutir, lo que he hablado ayer, el mismo tema de las semillas. Para mí es muy importante. Hay un libro que se llamaba Reclaim Commons, reclamar los bienes comunes. Las semillas son un bien común para todos y el derecho de utilizarlos tendría que ser reconocido como algo fundamental. Esta es una lucha que nosotros llevamos a cabo en Francia ahora y quizás podemos seguir discutiendo esto más adelante. Hay otra manera de controlar. Para las grandes empresas como Monsanto, lo primero son las patentes. Pero ahora en Europa tenemos un nuevo modo de patente, que son las certificaciones, y esto es extremadamente peligroso también, porque no tienes que especificar ni decir a dónde llevas una semilla cuando la patentes. Ahora con toda la nueva manera biotecnológica, la gente se puede hacer otros negocios, lo que nosotros llamamos organismos genéticamente modificados clandestinos, para esterilizar las semillas. Esto también se está convirtiendo en una gran lucha, no solo para los cereales, sino también para los vegetales, y tenemos que estar muy determinados y convencidos en esta lucha. Muchas gracias. Me gustaría tomar un enfoque un poquito diferente porque mi interés en los últimos 30, 40 años incluso ha sido en dos temas, las ciudades y los bosques. Podemos enfocarnos... Vale, voy a hacer un poquito de los dos, ciudades y bosques. Y el motivo es que quiero hacer esto, hablar de las dos cosas. Solo tienes 10 minutos. Vale, lo sé. Quiero hacer los dos porque la emergencia de las ciudades es debido a los materiales naturales ofrecidos por los bosques del mundo. Cuando vemos la historia de la urbanización, se trata de la conversión de bosques en estructuras que se convirtieron en ciudades después. El proceso de urbanización en el mundo hoy está dirigido y muy relacionado con la deforestación. Por lo tanto, por un lado, estamos incrementando el número de ciudades que viven en las ciudades de forma dramática y incrementando sus usos de energías naturales, y por otro lado estamos decreciendo gastando los recursos naturales del planeta, como los bosques. Un ejemplo de esto, un amigo, un periodista del Guardian, fue al Congo y estaba en un campo de deforestación. Y les dijo a personas que estaban cortando enormes y hermosos árboles de la jungla, haciendo tablas, ¿qué va a suceder con estas tablas? Y dijeron, y esto va a ser el circuito para bicicletas en las Olimpiadas de Beijing. El circuito ciclista. Entonces, tenemos que ver estas conexiones tan lejanas. Hace 20 años yo estaba haciendo documentales en el Amazonas. Fue una experiencia extraordinaria. Viajar por lugares intactos, vírgenes, maravillosos bosques en flor que cubrían enormes extensiones, los sonidos maravillosos de los pájaros, de los animales, de los monos, las gentes indígenas también. No olvidéis que este es nuestro hogar original, es de donde venimos. Somos gente de bosque y mucha gente en el mundo todavía lo es. Sobre todo en el Amazonas, en el Congo, estos lugares aún están habitados por los humanos originales, si podemos llamarlos así, gente que tiene conocimiento profundo de estos bosques. Ellos son como los bibliotecarios de ese bosque.
bosque. Tienen todo tipo de conocimientos al respecto para poder mantener esos bosques, vivir con ellos de forma sostenible, con una relación sostenible. Tuve oportunidad de filmar con diversas tribus, como los Kayapo, y ahora hablo de resistencia. Esto fue hace 20 años. Estaban viendo cómo se destrozaba el bosque a su alrededor, la selva, no solo cortando los bosques, los árboles, sino también quemando enormes extensiones de terreno para el ganado o incluso inundándolos para agua potable. Esto es parte del proceso de urbanización, porque cuando producimos ganado para comer, para las ciudades al otro lado del mundo, tiene un efecto directo sobre, por ejemplo, el Amazonas, donde incluso tienen pistas de aterrizaje para que puedan entrar y salir los aviones a los cuales llevan la carne de Sudamérica a Europa. Incluso al volar a través de la atmósfera, las temperaturas congelan esos animales y llegan congelados ya para llegar a nuestros supermercados. Es una relación extraordinaria. Otra cosa que vi mientras filmaba para los documentales es Detener los fuegos, se llamaba el documental, sobre estos fuegos que se utilizan para reconvertir el bosque en espacio para ganado. Volví hace un par de años en un seminario sobre el Amazonas. Esto ahora cada vez se está haciendo más para convertir esos espacios en plantaciones de soja. Bandana y yo estuvimos ahí juntos denunciando cómo estos espacios se están convirtiendo cada vez más en esto. Los brasileños y también los congoleños dijeron: en Europa lo habéis hecho vosotros antes, lo habéis hecho en el Mediterráneo, los romanos lo hicieron hace 2000 años, ahora lo hacemos nosotros en nuestros bosques en el Amazonas, porque vosotros nos habéis mostrado el camino. Vi bosques de maderas nobles siendo subidos a camiones con el sello de Londres. Toda esta madera tropical estaba siendo llevado a modos de transporte para llevarlos a Londres y hacer puertas, ventanas, marcos y los demás, por supuesto, suelos para pisos que están siendo construidos en Londres. Así que me fascinó y me asustó mucho, también claro, la conexión entre ciudades y bosques. Empecé a observar el metabolismo de una ciudad como Londres, a cuantificar la cantidad de recursos que iban de la naturaleza a esta ciudad. En toneladas, también en toneladas de emisiones de CO2, y más o menos 2 supertanques a la semana es lo que necesita Londres para mantener su sistema de energía eléctrico. Pero también la madera, la comida, ¿de dónde viene todo esto? Los metales. Y anotando todo esto en términos de toneladas y viendo lo que sale al final de estas cuentas en cuanto a residuos, contaminación, dióxido de sulfuro, dióxido de carbono, los restos, aguas negras que salen por el otro lado. Vi que estamos en un proceso global de urbanización. Tenemos que entender mejor la forma en que los sistemas urbanos funcionan en cuanto a su uso de recursos. Un punto crítico que nos afecta directamente con el turismo y la experiencia que tenéis aquí en Mallorca. Tomamos recursos de la naturaleza en nuestras ciudades modernas, las pasamos por nuestros hogares, tenemos un agradable nivel de vida gracias a todo esto y después terminan siendo basura al otro lado. Si tenemos un proceso de urbanización que funciona así, estamos yendo hacia ninguna parte. La naturaleza funciona de otra forma muy diferente y sobre todo los bosques tropicales que estaba comentando en los documentales en los que he filmado. Los bosques son sistemas circulares. Toda la energía que entra en los bosques es tomada del sol, de la lluvia, por supuesto, activa este proceso. Las nubes, la formación de las nubes, todo esto está interconectado, cae sobre los bosques y sobre todo las hojas caen al suelo y se convierten en la base para la nueva vida. Si estamos serios en cuanto a hablar en cuanto a crear un mundo urbanizado, tenemos que inspirarnos más en los ecosistemas naturales y cómo funcionan ellos, porque si continuamos con este proceso de urbanización, la mitad del mundo, de la gente del mundo vive en ciudades, en Europa, en América, en Sudamérica. Hay un
80% de las personas que viven en ciudades que son sistemas absolutamente no sostenibles. Es críticamente importante reconfigurar, teniendo en cuenta que las ciudades están ahí, no las vamos a eliminar simplemente deseándolo. Londres fue construida sobre la chepa de la colonización y ahora es un hecho, existe, está ahí, se han invertido cientos de miles de millones en infraestructura, en casas. No se puede desear que estas grandes ciudades, Nueva York, Calcuta, Sao Paulo, desaparezcan. Son un hecho, existen y tenemos que observarlas desde el punto de vista de cómo podemos reconfigurar la forma en que trabajan. Y esto se trata de intentar crear sistemas urbanos que imiten a la naturaleza, sistemas circulares. Cuando propuse esto hace unos 15 años en Londres, nos lo pasamos muy bien porque propuse al Canal 4, Channel 4, estas cifras de qué es lo que entra y qué es lo que sale en cuanto a residuos y polución. Y ellos dijeron, vale, toma 150.000 libras que vamos a hacer una película. Hicimos un documental muy potente sobre el metabolismo de Londres y estoy muy orgullosa de esa película porque abrió un enorme debate en Londres sobre este concepto de ciudad que es un modelo de desarrollo insostenible en este siglo. Es el gran modelo, el gran ejemplo de esto. Londres, entonces, el gobierno creó una nueva administración para Londres hace 10 Londres y realmente están mirando muy en serio cómo funciona Londres como sistema no sostenible, sobre todo desde el punto de vista del uso de energía. Y ahora hay mucho trabajo que está sucediendo para intentar pasar leyes, aprobar leyes para que la arquitectura, por ejemplo, sea más sostenible en cuanto a minimizar su uso energético. También los planes de gestión de residuos se están cambiando considerablemente, por lo tanto hay una comprensión que se está desarrollando, que estamos en un lugar muy vulnerable en estas ciudades modernas. No solo desde el punto de vista sencillamente de tomar recursos sin fin de la naturaleza que son finitos, sino también en ser prudentes en la manera en que llevamos estos sistemas urbanos, sino también en los efectos al cambio climático. La mayoría de las ciudades están en zonas costeras, sobre todo las ciudades grandes, están muy vulnerables a las subidas del nivel del mar. Las ciudades son las principales productoras, tal como funcionan en esos sistemas, en cuanto a producción de emisiones de gases invernadero. La gran mayoría de esos gases vienen de las ciudades y los sistemas de transporte. La agricultura, de la que también dependen, es un sistema muy insostenible, el que suministra a las ciudades. Necesita hasta 10 veces la energía para producirse que la que contiene la comida. 10 veces más de energía se utiliza en producirla. Estas grandes conexiones globales son las que tenemos que entender mucho mejor para poder afrontar una forma de vida más sostenible en el futuro. Mi visión es que, por encima de todo, ¿cómo podemos encontrar una nueva manera de abordar estas ciudades? Como digo, son un hecho y hacerlas funcionar de otra manera. Hay oportunidades, he tenido oportunidades para hacer ello en diversas ciudades del mundo. Estuve 5 años, hace 5 años, fue un título que me dieron muy bonito, que fue un pensante residente en Australia, en la Universidad de Australia, pensante residente, para analizar este organismo en el que viven 1,1 millones de personas, más o menos la misma cantidad de la gente que vive aquí, pero muchos menos turistas, hay que decirlo. ¿Cómo podríamos reconfigurar este sistema urbano desde el punto de vista sostenible? La energía, suministro agrícola, agua. Era un tema muy importante, el tema del suministro del agua. Hicimos un plan de 32 puntos que estoy orgulloso de deciros que todas esas propuestas se están poniendo en marcha en esta ciudad para crear una ciudad diferente a lo largo de los próximos años. Este proceso ya está en marcha, sobre todo abordar la energía de forma vigorosa, estos sistemas, mejorar estos sistemas. Más recientemente me he juntado con una empresa londinense, que es una empresa de ingeniería y planificación de ciudades, para crear una idea para una ciudad nueva que se va a crear en una isla en Shanghái que se llama Dongtan, ciudad ecológica.
Ahí se trata de empezar de cero y crear una ciudad sostenible. En China, urbanización es una gran... está sucediendo muchísimo dentro de este contexto de desarrollo industrial que tienen, pero hemos creado un sistema urbano que sea realmente sostenible. ¿Y cómo puede ser este sistema? Hay un área de 86 kilómetros que es 3/4 partes la isla de Manhattan para 500.000 personas que van a vivir ahí. Cuando empezamos, hablando con nuestros colegas chinos en este proyecto, empezamos hablando de vamos a construir solo en una proporción pequeña de ese espacio. Vamos a asegurarnos de que creamos una ciudad que esté incrustada en su propia área agrícola. Así que de todo ese espacio, aún no ha comenzado la construcción, debería empezar pronto, pero será solo el 40% de esos 86 kilómetros serán construidos. El 60% será área agrícola para beneficio de la ciudad misma y también para recibir los restos orgánicos de la ciudad como la base de una sostenibilidad fertilidad sostenible en el tiempo. Todas las energías serán renovables, todo será peatonalizado, las distancias serán muy cortas, la jerarquía del transporte será andar, después ciclismo, después transporte público y solo después de todas esas opciones vendrá el coche. Les decimos a la gente que preferimos que no tengan coche, si lo tienen tiene que ser eléctrico y todo el mundo lo tiene que aparcar en el borde de la ciudad, a las afueras, no al lado de su casa. Con lo cual la gente se lo va a pensar 2 veces antes de coger el coche. Este tipo de concepto, un metabolismo circular de reciclaje constante de energía, por ejemplo, significa que la huella ecológica del estilo de vida de esta nueva ecociudad será más o menos 1/3 o 1/4 de una ciudad urbana convencional, permitiendo a esta ciudad convertirse en un modelo para un desarrollo sostenible sin petróleo en otros lugares. En mi trabajo sobre el proceso de urbanización en sí y su impacto en los ecosistemas mundiales, y según llegamos a esta crisis creciente de nuestra civilización industrial y sistema financiero, llegaremos al punto en el cual tenemos que preguntarnos profundamente si la urbanización en sí misma, como proceso histórico y de desarrollo, es factible en los años siguientes. El primer libro que escribí hace 30 años se llamaba Tierra para la gente, que trata sobre todo nuevos pueblos. Y aquí es donde Satish y yo empezamos a trabajar juntos, así que hace mucho tiempo que nos conocemos. También voy a producir una nueva edición de este libro en los años siguientes porque creo que es un país industrializado y urbanizado como Alemania, como Gran Bretaña, el desequilibrio entre campo y ciudad tiene que ser rectificado y tenemos que repensar cuántas personas o qué pocas personas están trabajando aún la tierra. En Gran Bretaña solo es 1,5%, no, 1,5% de la gente está trabajando el campo, más o menos. El tema crítico de tierras sanas, el libro de Bandana, este libro fantástico, solo esa frase, tierra y no petróleo. Estoy completamente de acuerdo en que tenemos que reequilibrar nuestra relación entre ciudades y tierra, ciudades y bosques, a relaciones sostenibles que tienen que ser inevitables si queremos vivir en este planeta en el futuro. Gracias.